Bueno, vamos a nuestro comentario de la semana. La semana pasada habíamos dicho que hoy íbamos a hablar del presupuesto, el presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento, pero bueno, como es Argentina, hay noticias que van ganando mucho más espacio. O sea que hoy vamos a hablar un poco del presupuesto, pero vamos a comenzar con lo que es la noticia de hoy, que es la reunión que ha tenido el presidente Milei con el presidente Trump. La idea, aquí lo tengo a mi espalda, esta idea de ir a visitarlo al presidente Trump, en realidad coincidió con la reunión de Naciones Unidas, estuvo en la Organización de Naciones Unidas, después hicieron esta reunión. ¿Por qué esto era importante? Bueno, básicamente, porque bueno, allí se están estrechando la mano, pero en realidad lo que estamos haciendo desde Argentina es intentar que Estados Unidos nos dé una mano ante la volatilidad cambiaria. Nosotros dijimos muchas veces que había problemas con el tipo de cambio. Algunos me criticaron porque yo decía el programa no logra acumular reservas internacionales y esto nos va a llevar a un problema. Bueno, más allá de las declaraciones del ministro Caputo, recuerdan aquel, si lo ves barato, compra campeón y todo lo demás, en los hechos empezó a haber una inestabilidad cambiaria muy marcada y el gobierno entonces acude ¿a qué? A la posibilidad de que una mano de Estados Unidos nos acerque algunos dólares, ¿no? La imagen siguiente muestra este intento de que desde Estados Unidos nos acerquen algunos dólares. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad? Se tomaron varias medidas. Recién hablamos con el economista de la Bolsa de Cereales que se bajaron las retenciones a cero durante un periodo de tiempo o hasta que cubra 7.000 millones de dólares de exportaciones. Y yo decía en broma, quizás, bueno, a partir del comunicado del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, casi ni hacía falta ya bajar las retenciones para estabilizar el mercado cambiario. Miren, el comunicado que lo puso en la red X, el secretario del Tesoro, es el que le vamos a mostrar ahora. En realidad, ese comunicado tenía 4 partes. Este es el secretario del Tesoro. Yo diría que hasta el viernes no era tan conocido en la Argentina por el gran público. Hoy se ha hecho famoso Scott Bessent. ¿Qué es lo que dijo él? A primera hora del lunes, uno diría un rato antes que abrieran los mercados, dijo lo que está en la placa siguiente. Él puso, el primero decía que Argentina es un aliado importante, sistémico en América Latina de los Estados Unidos y que el Tesoro está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato de apoyar a la Argentina. Y luego hay 3 tuits más, yo acá he puesto solo uno porque me parece que ahí está lo más importante. ¿Qué es lo que dice el secretario del Tesoro? ¿Cómo puede ayudar? Dice, bueno, estas opciones, las opciones para ayudar, ¿no es cierto?, pueden incluir, pero no están limitadas solamente a esto, a este tipo de operaciones. O una línea de swap, como el swap que tenemos con los chinos, o la compra directa de moneda, o la compra de parte de Estados Unidos de títulos de la deuda del gobierno argentino nominados en moneda extranjera. Eso lo compraría a partir de usar un fondo, que es un fondo de estabilización cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos. Yo digo esto, en realidad, a partir de que se conoció eso, cualquiera de los operadores del mercado cambiario, obviamente, no iba a seguir pensando que el dólar aumentaba. Porque miren, una cosa es correrlo al ministro de Economía, Caputo, por más que él sabe mucho de mesas de dinero, pero una cosa es correrlo a él y otra cosa es correr al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el país, la economía más grande del mundo todavía, muy cerca con China, pero la economía más grande del mundo. Y una cosa es pensar qué poder de fuego tiene Caputo o el Banco Central de la Argentina y otro el poder de fuego que tiene el Tesoro de los Estados Unidos. Eso ha sacado de eje una discusión que yo creo que es importante y que la mencionamos el martes pasado. Digo, para cerrar con esto, en realidad esto le da cierta tranquilidad al gobierno que, como dijimos, tiene en su foco nada más que las elecciones. Entonces esto le permite llegar con cierta tranquilidad cambiaria. Pero vamos al proyecto de presupuesto. Miren, esto que está aquí son los supuestos que tiene el proyecto de presupuesto que Milei mandó al Parlamento. Él dice que el año 2025 el presupuesto dice que vamos a tener un crecimiento del 5,4%. Si en lugar de ver eso vemos qué es lo que dice
el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, bueno, ya dicen que este año no es el crecimiento que han puesto en el presupuesto del 5,4%, en realidad es del 4,4%. El presupuesto dice que en diciembre el dólar va a costar 1.325. No hace falta que les diga que obviamente es un supuesto que esté equivocado. En realidad el REM dice que va a costar 1.441. Y el índice de inflación en 2025, el presupuesto dice que va a ser más o menos 24%, pero el REM dice 28%. Y estos son los supuestos que tiene el presupuesto. Dice el presupuesto que en el año 26 va a crecer 5% el producto, que el dólar a fin del 2026 va a ser 1.423 y que la inflación va a ser el 10%. Digo, los supuestos son, me parece, demasiado optimistas si uno mira lo que dicen las expectativas de mercado, que en lugar del 5 el año que viene vamos a crecer el 3,2, que en lugar de 1.423 el dólar va a estar en 1.665 y que en lugar de tener una inflación del 10% vamos a tener una inflación del 17%. ¿Por qué es importante esto? Porque si la inflación es 7 puntos más que la que tiene el presupuesto, el resultado de crecimiento de alguna variable que fueron anunciadas no se van a poder verificar así. Miren esta siguiente placa, por favor. La estimación, la estimación del REM, es decir, en vez de 10% de inflación, 17% para el año que viene, en realidad el aumento del rubro de jubilaciones, que se habla que va a ser el 15%, caería al 10% y se mantendría todavía muy por debajo de diciembre del 2023. El rubro de salud, el que me refiero, del 15% al 10% y se mantendría por debajo. Pero fíjense lo que ocurre con las jubilaciones. El presupuesto dice van a aumentar 2,2% en términos reales, pero si se usa una tasa de inflación que sea la de las expectativas de mercado, en realidad están cayendo 1,5%. Y finalmente, educación y cultura, en realidad el aumento del 5,8% con una inflación del 17% pasa a ser solo del 1,8% y está claramente por debajo de los niveles de noviembre del 2023. ¿Qué digo a manera de síntesis de esto? Cuando el presidente hizo su discurso anunciando que enviaba el presupuesto, anunció algunas de estas metas. Y parecía razonable que el presidente escuchara que había muchas críticas en estas cuestiones. Sin embargo, a la luz de los números, el presupuesto 2026, voy a adelantar mi opinión, creo que no va a ser aprobado. Y este gobierno ya tuvo 2 años sin presupuesto, lo cual le dio cierta discrecionalidad. Pero dependerá crucialmente de cómo le vayan las elecciones para no enfrentar un parlamento que no le permita seguir con demasiadas discrecionalidades. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Lo dejo ahora a Julio para que nos despidamos. Solamente para el cierre, Alfredo, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. Gracias, buenas noches, otra vez.